Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogos de la Gestión Cultural. En esta ocasión cerramos un ciclo muy interesante de diálogos que hemos sostenido gracias al apoyo del ITESO, gracias al apoyo de Alfonso Hernández, porque han sido unos diálogos muy interesantes sobre distintos temas, 6 temáticas de una comunidad de formadores en la gestión cultural. 6 temáticas que tuvimos, 6 diálogos de los cuales todos fueron muy importantes. Y hoy cerramos precisamente con el diálogo de gestión cultural, filosofía y arte en los escenarios. Está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida y gracias por haber aceptado nuestra invitación a Nancy Sámano Velázquez. Nancy, bienvenida. Y pues bueno, qué bien que estás con nosotros con este tema. Bienvenido, Alfonso. Hola Como Sergio, buenas siempre, tardes. gracias por tu apoyo. Gracias por todo tu apoyo de siempre. Y pues bueno, leemos un poco la trayectoria de Nancy, por favor. A ver, ya tengo mi micro prendido en Facebook también. Bueno, déjenme leerles por favor un poco de la semblanza de Nancy. Es una gestora cultural, académica y productora con una sólida formación en filosofía, cine y gestión cultural. Es maestra en filosofía y ciencias sociales por el ITESO. Cuenta con una especialidad en dirección cinematográfica por la Universidad Politécnica de Cataluña y un posgrado en gestión cultural en la UAM. Desde el 2005 ha dedicado su carrera a las artes escénicas y la gestión cultural. Durante 13 años coordinó el programa de artes escénicas del ITESO desde el 2010 hasta el 2023, donde diseñó, produjo y gestionó más de 300 actividades, obras, talleres y festivales, convirtiendo a la universidad en un referente cultural. Su trabajo destaca por crear el proyecto de teatro musical del ITESO, fusionando arte y comunidad. También asesorar proyectos estudiantiles enfocados en inclusión, desarrollo social y arte. Y además ha participado como jurado en el PECDA y en congresos internacionales como el de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, donde ha compartido experiencias sobre el impacto de las artes en la salud mental y la cohesión social. Como profesora de gestión cultural y artes audiovisuales, forma a nuevas generaciones de profesionales comprometidos con el arte como herramienta de transformación. Actualmente es académica del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, donde sigue vinculando filosofía, gestión y acción comunitaria. En pocas palabras, Nancy es una pionera que convierte los escenarios en espacios de reflexión, resistencia y conexión humana. Muy bien, pues muchas gracias. Y Nancy, pues le damos la palabra a Alfonso para que nos indique el camino de este diálogo y luego a Nancy. Bueno, pues gracias Sergio. Pues sí, es un gusto, como bien lo dijiste, concluir este ciclo de diálogos, de estos 6 diálogos, con la reflexión que nos va a proponer la maestra Nancy en torno al vínculo entre filosofía y arte, el vínculo entre filosofía, arte y escenarios, el vínculo entre filosofía, arte y artes escénicas. Y es motivo de un disfrute enorme la provocación que nos va a hacer la maestra Nancy, pues como para concluir, como decía yo, este ciclo de seis diálogos en los que hemos pasado por temas del teatro, del patrimonio, ¿sí? Del periodismo, eh, en fin, hemos transitado por varios temas, estas temáticas que cada una de las expositoras pues nos han compartido su saber y su reflexión vinculado a su práctica docente. Eso ha sido como algo que ha caracterizado este ciclo de diálogos, ¿no? Todos tienen una práctica docente en activo por muchos años, por décadas, y, pues
la parte de la formación de gestores culturales es algo que comparten cada una de estas 6 personas, incluida Nancy ahora mismo, y todos nosotros también, ¿no? Porque es muy importante seguir contribuyendo a la formación de personas que intervengan en pro del desarrollo cultural de personas, grupos y comunidades vinculados al desarrollo comunitario, vinculados a las políticas culturales puestas en práctica, las problemáticas que aparecen, las diferentes miradas que podemos nosotros abordar sobre la gestión cultural, formando a personas que lo sigan haciendo en el futuro es muy valioso y es de agradecer. Así que, Nancy, pues te cedo la palabra y gracias por estar aquí con nosotros y por concluir este ciclo tan valioso y tan rico en reflexiones y en experiencias. Adelante, Nancy. Ay, muchas gracias. Me encantó esa presentación. Me siento muy honrada de estar aquí. Gracias por el espacio. Estoy bien nerviosa porque además que es la primera vez que voy a hablar de 3 cosas que he hecho durante mucho tiempo, que es filosofía, gestión cultural y artes escénicas en específico. Y comentaba hace un momento que haber cocinado esta charla fue muy especial. Y también comentaba que espero que el platillo resultante sea también sabrosón. Bueno, voy a poner mi cronómetro para no pasarme y voy a compartir pantalla en este momento. Y también gracias a las que están conectadas ahí. Muchos saludos. Bueno, el tema, como ya dijeron el favor de compartirles, es gestión cultural, filosofía y arte en los escenarios. Entonces, primero voy a comenzar con preguntas detonadoras, que son las siguientes. ¿Es el escenario un lugar en donde se debe de motivar el máximo potencial de un ser humano para encarnar a otros sin importar las prácticas para llegar a esta meta? ¿Es el escenario un lugar para lucir las capacidades histriónicas del ejecutante y con ello estimular su ego? ¿Es el escenario un espacio para evadir la realidad y pasar un rato de entretenimiento? ¿Es la producción de proyectos una plataforma para abarrotar los bolsillos? ¿Es el papel de la gestión cultural el conseguir recursos y espacios para los artistas escénicos? En función de la respuesta que demos a estas preguntas, me atrevo a lanzar el siguiente pronunciamiento. El escenario puede salvar o destruir vidas. Habitualmente se ve o estudia las artes escénicas como un fenómeno artístico o como fenómeno social, pero poco se habla de ellas como un transformador puramente humano, a pesar de que estas disciplinas implican al cuerpo como vehículo e instrumento para poder ser, y que por lo tanto lleva consigo la totalidad de la complejidad humana, es decir, emocionalidades, pensamientos, sentimientos. Al ser el cuerpo el instrumento de expresión, creemos que se puede moldear, construir, deconstruir, cual cerámica o barro, combinar con diversos elementos como acuarela, descomponer y volver a componerse como notas musicales, escribir, reescribir, borrar y volver a escribir, cual literatura. Si le exigimos a las cuerdas de la guitarra más de lo que pueden, estas se romperán. Si al lienzo le agregamos capas y capas de pintura, más elementos químicos para provocar reacciones en él, puede quedar inservible. Si a la pieza escultórica le echamos más barro, más agua, se seca o aguada y será casi imposible hacer algo con ella. La gran ventaja de estas materialidades es que se pueden suplir, comprar más cuerdas de guitarra, más lienzos y pinturas y más barro. Pero la materialidad de la escena, es decir, el cuerpo, este que habitamos, es único y no se puede suplir. Durante 15 años he podido ser testigo de la experiencia escénica desde diferentes roles, como ya les platicaban hace un momento con mi reseña, principalmente como gestora cultural, pero también como programadora, creadora y productora de actividades de danza, baile y circo y teatro en sus diversos géneros, y como coordinadora docente de asignaturas y talleres de estas artes. En estos años conocí múltiples formas de vivir la escena, desde la opresión hasta el gozo, desde la enfermedad hasta la sanación, desde la soledad hasta la comunidad. En estos años he convivido con directores, actores, actrices, bailarines, productoras, iluminadoras, escenógrafas, dramaturgos, equipo de tramoya, profesores, alumnos, alumnes. Y en este convivir pude distinguir 2 variables. Quien vive la escena desde la exigencia para llegar a la perfección de la disciplina y o hacen y deshacen todo para llegar a la meta o el ideal que tienen en mente. Y por otro lado, quienes lo hacen desde lo que Anne Bogart llama el entusiasmo, o como yo, basándome en la postura del filósofo Schopenhauer, llamo
vivencia estética. Este contraste depende de quienes están al frente o a cargo de una obra escénica, en específico de la producción, de la dirección y de la gestión, pues estos roles definen el rumbo y el estar de la tripulación, la exigencia por sobre la persona o la persona por encima de todas las cosas. Anne Bogart dice, si la motivación para la acción no va más allá del deseo de alcanzar la fama y el éxito, la calidad del resultado será inferior. Lo cierto es que no solo no se logra una experiencia artística plena si la meta es la perfección, sino que incluso se llega hasta prácticas violentas y ambientes tóxicos de trabajo. La exigencia en la escena ha llegado a impactar de manera negativa a sus artistas en lugar de construirlos. En el 2019, la revista Frontiers in Psychology y Journal of Applied Arts and Health reveló que el 32% de los artistas escénicos reportan sufrir ansiedad por las exigencias de su trabajo, burnout, lesiones físicas, presión, desgaste emocional, situaciones de identidad y estrés psicológico. La búsqueda de la perfección guiada por el ego ha llevado a cabezas creativas a poner en riesgo a las artistas. Periódicos como El País, The Guardian, The New York Times y Le Monde han informado sobre experiencias de actores y actrices sometidos a prácticas abusivas, de violencia verbal y hasta física, psicológica y de manipulación por parte de directores y productores, con el pretexto de exigir o sacar lo mejor de ellos y ellas. Esto ha llevado a que muchos decidan abandonar esta profesión por los quiebres y rupturas emocionales. La creencia de que quien habita la escena debe sacar y extraer su máximo potencial a toda costa tiene que caducar. Tendríamos que preguntarles a Stanislavski, Grotowski, Strasberg, Brooke o Berry si son conscientes de las consecuencias que ha tenido el llevar a una persona, pues antes de actriz, actor, bailarín, bailarina, son personas, al límite con la idea de alcanzar todo su potencial. También habría que preguntarles si pudieron darse cuenta de las bondades que puede traer el atender a la persona antes que al oficio actoral. No quiero decir que no se atienda y entienda el oficio dancístico, teatral o circense, pues este es esencial para llevar la artisticidad de la disciplina. Pero si atendemos al sujeto antes que al personaje, se puede detonar la genialidad o eso que yo llamo vivencia estética. ¿A qué me refiero con vivencia estética o Bogart? Con entusiasmo. Y es aquí donde entra en escena Schopenhauer, el pesimista filósofo Schopenhauer, un alemán que vivió en los 1800 y que hoy nos ayuda a entender y a comprender la importancia y trascendencia de la gestión cultural en la escena. Rápidamente daré algunos aspectos del contexto de este filósofo para que veamos las semejanzas que compartimos con él, a pesar de la distancia del tiempo y territorio. Schopenhauer vivió en un contexto sociocultural cambiante, presenció el naciente capitalismo, la explotación laboral y las guerras napoleónicas. Y en medio de todo esto, en sus viajes por Europa, vivió el sufrimiento y la injusticia, la desigualdad y el dolor humano. Al percatarse de esto, se volcó en el pesimismo, postulando que el ser humano es egoísta y que se guía exclusivamente por su deseo y por satisfacerse a él o a ella misma a costa de lo que sea. ¿Nos suena familiar? ¿Acaso no estamos viviendo, al igual que Schopenhauer, una época cambiante con un sistema económico extremo que ahora lleva a una digitalización incierta, guerras internas y externas, desigualdad, injusticias, violencia y un individualismo que corre el riesgo de aniquilar las habilidades sociales? ¿Acaso el pesimismo no nos invade a ver una realidad tan desalentadora? Poco o nada ha cambiado el ser humano de los días de Schopenhauer a los nuestros, por lo que podemos decir que este filósofo tenía razón en cuanto a lo que determinó como la cosa en sí, la voluntad. Schopenhauer concibió a la voluntad como esa acción involuntaria detrás de todo que empuja la representación del mundo, que empuja a los seres vivos a hacer y a sobrevivir, y en el caso del ser humano, a conducirse por su ego y ganar fortaleza, poder, visibilidad, sin importar si con ello pisotea al otro. Schopenhauer definió al deseo como el motor de esa voluntad. Siempre deseamos algo, desde bebés, y mientras no satisfagamos ese deseo, ya sea comer, dormir, viajar o un like, sufrimos, y aunque podamos desahogar ese deseo, Schopenhauer dice, luego viene el aburrimiento que trae al sufrimiento de nuevo.
Así pues, este filósofo decía en el siglo XIX que el ser humano es un ser que sufre por naturaleza y esencia. ¿Es igual en el siglo XXI? Es igual en el siglo XXI. A pesar de su pesimismo, este filósofo encuentra tres maneras de escapar del sufrimiento: a través de la contemplación, de la ética y compasión y de la vida ascética. Recuerdan que antes les hablé de la vivencia estética, ahora vuelvo a ella para hablar de la contemplación como camino a apagar momentáneamente el sufrimiento. Con vivencia estética me refiero a estar por completo en la realidad, a contemplar, a arrojarse, a sentir, a señalar o, como dice Bogart, a tentar la vida y a su esencia más que estar volcados en la razón que condiciona al ego de la perfección. Según Schopenhauer, cuando un sujeto se arroja a la realidad a través de la contemplación, ingresa al mundo de las ideas, es decir, trasciende la fenomenología. Y con ello, la razón y el espacio y el tiempo desaparecen y por consecuencia desaparece el sufrimiento. No estoy hablando de magia ni de cosas esotéricas, estoy segura que todas y todas y todos aquí han pasado por un momento así, que al ver alguna obra escénica, cinematográfica, pictórica, leer un libro, al ver una pintura, nos hemos fusionado de tal manera en ella que al volver en nosotros en sí, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, nos perdemos en ella. Y eso es justamente la vivencia estética, en donde no hay cabida ni para la razón misma. Schopenhauer habla del arte como esa manera más fácil en la que podemos entrar al mundo de las ideas. Contemplar el arte tiene esa capacidad de apagar con el sufrimiento de sumergirnos en la pieza misma. En este mundo de las ideas, en donde la fenomenología se desvanece, los conceptos tampoco caben. Al volver de ese momento tratamos de explicar con palabras lo que apreciamos y no podemos. ¿Cuántas veces también nos ha pasado que al querer describir un libro maravilloso que leímos o una pieza teatral que vimos o una película o un cuadro, nos damos cuenta que al describirla no honramos, las palabras que usamos no honramos y no bastan para describir la vivencia que experimentamos? Y entonces culminamos por sugerir, ve a verla, lee el libro, acude al museo a ver esa exposición porque mis palabras no bastan. Eso nos pasa como espectadores, pero ¿qué pasa con los y las creadoras? Pues lo mismo, solamente que a diferencia de un espectador, las creadoras dominan un oficio: el plástico, musical, audiovisual, escultórico, dancístico, teatral o de gestión cultural. Cuando una creadora contempla la realidad, encuentra en palabras del mismo Schopenhauer un no sé qué. Es decir, no hay conceptos o palabras que definan aquello que nos trasciende. Entonces, haciendo uso del oficio que domina, la creadora plasma o vuelca la esencia encontrada en una pieza o bien en un proyecto, y esa pieza se vuelve la materialidad del mundo de las ideas. El arte es la representación de eso que está más allá de la realidad de la voluntad y es por ello que nos sobrecoge. Esta vivencia estética es momentánea, pues el deseo es celoso y vuelve a aparecer en nosotros. Pero ese breve momento queda tatuado en nuestra esencia, transformándonos de una manera inexplicable. Para Anne Bogart, el arte en escena implica un salto al vacío, es decir, arrojarse con la intención y voluntad hacia la esencia de lo que está representando o creando, es decir, disponerse a la vivencia estética. ¿Qué sucede cuando un bailarín o una actriz está presionada por hacer perfecta su actuación? Su enfoque estará en satisfacer el deseo de hacer la mejor función de su vida y no en arrojarse al vacío de su interpretación y vivirla sin voluntad alguna. El resultado, de una forma u otra, tanto para el ejecutante como para quien lo aprecia, es decir, el público, será totalmente diferente. Como dije al inicio, hay una fuerte tendencia por la perfección, por la exigencia, por la estética corporal, por el éxito, por el bolsillo, por satisfacer el deseo de ser la mejor, de tener la mejor y mayor cobertura, de contar con la mayor cantidad de likes a toda costa, de tener la obra en cartelera el mayor tiempo que se pueda. Y por esta tendencia, que es un deseo mismo del individuo, se actúa con prácticas que están dañando a las y a los sujetos. ¿Cómo entra la gestión cultural en todo esto? Ya mencionamos que la contemplación es una manera de apagar el sufrimiento. La otra es la ética a través de la compasión. Schopenhauer habla de la compasión como ese acto en el que hacemos algo por los demás y no por nuestro deseo. Accionar en beneficio de otros y no de mi propia satisfacción y necesidad.
Con ello se anula la voluntad egoísta. Según Schopenhauer, la satisfacción, por así decirlo, de actuar de esta manera es aún mayor y prolongada que la que brinda la contemplación del arte. Y es que la satisfacción de un deseo cualquiera es una especie de cultivo dañino que mientras más alimentamos, más crece y adictivo es. Más ganas nos dan de tener de tener más y ser más. A nivel psicológico, actuar bajo el ego trae una satisfacción efímera, aislamiento social, aumento del estrés y ansiedad por miedo a perder lo obtenido, reducción de empatía, endurecimiento emocional, riesgo y culpa, e incluso conductas antisociales. Por el contrario, actuar de manera compasiva trae reacciones psicológicas como un bienestar emocional y felicidad, reducción del estrés y la ansiedad, mayor conexión social y autoestima, desarrollo de la resiliencia y reducción de la depresión, refuerzo de la empatía e incluso un impacto en la salud física porque influye en la función cardiovascular y la longevidad. Solo pensemos en algunas situaciones de nuestra vida cuando nos hemos sentido mejor, al hacer algo exclusivamente por mí misma o al hacer algo en conjunto por los demás. Ahí radica la importancia y búsqueda humana por hacer comunidad. Pues bien, la gestión cultural es ese acto de compasión y ética que menciona Schopenhauer. La gestión cultural es el acto de dejar de mirar nuestra única realidad, nuestros deseos y necesidades para mirar y hacer algo por otros. Es ese acto de empatizar, de beneficiar al de al lado y no a mí misma. Es esa forma de eliminar mi deseo y satisfacer el de los demás. La gestora cultural es la persona que busca el bien de otros y no el personal, y con ello anula la voluntad egoísta. Tanto el gestor como Schopenhauer se dan cuenta del sufrimiento humano. Y a diferencia de la filosofía, la acción produce diversas maneras de transformar la realidad en algo mejor. Es decir, la gestión cultural es filosofía en acción. La observación que hace de la realidad, su interacción, el análisis y diagnóstico que ejecutamos para entender qué hay más allá de la superficie y con ello descubrir el noúmeno de la realidad, la cosa en sí que la hace ser, esto desde la ética y empatía es un acto total de compasión. Esta acción es detonadora. La gestión cultural observa más allá de lo evidente y como el artista que entonces crea para revelar lo que hay detrás de lo aparente, voy a volver a decirlo, la gestión cultural observa más allá de lo evidente como el artista que entonces crea para revelar lo que hay detrás de lo aparente y con ello la gestora tiene claridad de la representación de la voluntad de otros y propone mejorar esa representación. La idea de que un gestor entra a una producción cualquiera para conseguir espacios, fondos o posicionar artistas es absurda. A esta profesión se la ha estigmatizado como la que se encarga de administrar un proyecto, de aplicar a becas, conseguir foros y patrocinadores o encargarse de la comunicación del proyecto. No, la gestión cultural es, de hecho, el punto de partida de todo proyecto. Y si visualizamos cualquier proyecto como un tren que sale del andén número 1, los proyectos que se crean y originan desde la gestión cultural son el tren que sale del andén número 0 y con ello se llega al andén número 1 con más carga, fundamento y sentido sobre el para qué, para quiénes y cómo se hará. Seguramente podrán decir que esto se hace en cualquier producción cultural. Sí, pero se hace ya que se tiene la idea en las manos, es decir, desde el andén número 1. La gestión cultural procura que esto suceda antes de saber qué se va a crear. Responder a estas preguntas para entonces crear o idear el proyecto que mejor se acople a las voces y no a una sola voz. En este sentido, el proyecto se vuelve el instrumento que satisface los intereses y necesidades esenciales de otros. Este diagnóstico es el homólogo de la vivencia estética de la que hablaba antes. Ambos parten de la observación, contemplación y aprehensión de la realidad para detonar y crear con ello algo en concreto, materializar la contemplación, materializar el diagnóstico. La gestión cultural implica en todo el proceso, se implica en todo el proceso. Propone, sugiere, crea, detona, acompaña, produce y ejecuta. Este nivel de implicación la lleva a conocer cada hendidura e integrante del proyecto y, por supuesto, el sentido mismo por lo que velará para que éste se cumpla. La y el gestor pueden ser, lo han sido, lo son y lo seguirán siendo detonadores de proyectos que transforman realidades. Esta curiosidad que raya en lo infantil, el eterno e insatisfecho por qué y por ello su paralelismo con la filosofía
Lleva a la gestión a encontrar el sentido de una determinada realidad y a encontrar las herramientas exactas para hacer con esto algo que transforme. Y a diferencia del artista, la gestora no se separa de su obra ni de su proyecto, al contrario, acompaña, escucha, diseña, produce, ejecuta y evalúa en una voluntad de total escucha y lidiando con la constante incertidumbre del mundo. ¿Qué mejor acto de compasión que este? Ahora bien, la gestión cultural en escena genera proyectos con un sentido que no es el entretenimiento o la taquilla. Estos se pueden dar como efecto secundario, pero lo que mueve la gestión en la escena son necesidades vitales y no superficiales. Explico. Superficial sería, como he dicho antes, querer tener la mejor obra, obtener grandes ganancias en taquilla, estar años en cartelera, tener los derechos exclusivos de una obra, tener al elenco más conocido. Esto es necesidades que llenan el ego. Necesidades vitales son buscar el bienestar de las personas, estimular una salud física y emocional en ellas, estimular anhelos y esperanzas, dar, como dice un alumno de gestión cultural, Sergio Quintero, consuelo social en momentos de incertidumbre, crear sentido de comunidad y de pertenencia en una era donde el individualismo impera. Aquí me voy a adelantar y hacer una autocrítica a mi mismo postulado. Si la compasión es un acto de velar por las necesidades de los demás, el satisfacer las necesidades de otros, ¿no es acaso incrementar el ego de esos otros? Indudablemente, pero recordemos que Schopenhauer habla de la voluntad y del deseo para sobrevivir. El problema viene cuando se rebasa lo vital y se quiere más por mero aburrimiento y deseo banal. Es muy diferente un deseo de alimento para comenzar el día a un deseo de alimento por antojo. La gestión no satisface antojos. Además, esa satisfacción de necesidades que haga la gestión cultural no la hace solo, la hace con el otro. La creación o el fortalecimiento de comunidades casi es sinónimo de gestión cultural, pues se requiere de las personas para que sean ellas mismas quienes ejecuten las acciones que satisfagan esas necesidades. En el caso de la escena y en específico del teatro, Luis de Tavira dice que es un acto de comunión. Sin comunidad no hay teatro. Todos los que trabajan en un proyecto escénico trabajan por lo mismo desde sus propios oficios. Asimismo, actuar con compasión trae a su vez enseñanza, se convierte en una especie de cadena de favores en donde los beneficiarios buscan replicar modelos similares en los que puedan ayudar a otros. Los beneficiarios se convierten en futuros benefactores. Anne Bogart lo explica de manera exquisita. El teatro no tiene a sus públicos particulares, es decir, necesidades particulares. El teatro llega a partes concretas y particulares de cada miembro del público, es decir, las necesidades sociales. En una puesta en escena, si los cuerpos que habitan el escenario se sienten seguros de en dónde y cómo están, podrán más fácilmente explorar sus potencialidades y adentrarse a la vivencia estética. Estoy segura de que el teatro es uno de esos recursos internos esenciales que David Le Breton señala en su antropología del dolor para poder afrontar el dolor que nos causa la vida. Le Breton señala que las generaciones de hace 4 años soportaban más el dolor que las generaciones actuales. Esa generación a la que llamamos frágil o de cristal no es así porque ellos y ellas decidan hacerlo. Son porque como sociedad les hemos arrebatado los recursos culturales para afrontar la realidad, orillándolos a la virtualidad y distanciamiento social. Es por ello y con base en lo que he observado durante 15 años, confirmo que el trabajo en escena acompañado de la gestión cultural es un recurso que dota de herramientas internas al ser humano para encarar la vida, siempre y cuando se cuide al sujeto. El mismo trabajo escénico puede ser compasivo cuando se aplica la dosis de gestión cultural, y aquí pongo un ejemplo, que es el Teatro Shanarati del Centro Dramático de Michoacán, CEDRAM. Este teatro, un gestor cultural, tuvo la idea de convertir un autobús escolar estadounidense en un teatro móvil. Le puso una estructura, como ven en las imágenes, y se montaba el escenario, se montaban algunas luces si era necesario. La parte de adentro del camión funcionaba como camerinos y los que hacían este montaje y desmontaje del escenario eran los mismos actores y actrices. Es decir, aquí los actores estaban haciendo un acto completo de compasión, no estaban buscando el reflector, no estaban buscando ser los más famosos, estaban buscando llevar teatro a esas zonas donde no había, estaban haciendo algo no por sí, por ellos mismos, sino algo por los demás. La escena no puede ser ese espacio en donde encontremos estrés, ansiedad, sufrimiento y más dolor del que ya cargamos en la no ficción.
La escena es el lugar en donde nos quitamos ese velo que cargamos en el día a día. Es el lugar donde no tiene cabida el sufrimiento. Con certeza digo que más que la exigencia, la clave es la compasión y el acompañamiento para estimular aquella perfección que muchos creadores escénicos han buscado. Les voy a compartir algunos testimonios. En todo mi tiempo como estudiante jamás me había sentido en paz, seguro de mí, completo, como me he sentido siendo parte de este proyecto. Estoy pasando por un duelo con la muerte de mi papá y el teatro ha sido medicina. Este ha sido uno de los años más difíciles de mi vida, por diversos motivos. Por diversos motivos de salud mental, pero desde que me integré a este proyecto, mi vida dio un giro de 180 grados. Por primera vez en 2 años no he tenido episodios de depresión ni he necesitado de medicamentos gracias a este proyecto. Este montaje me salvó la vida, me sacó de una depresión muy fuerte de la cual yo no sabía cómo salir. Me regresaron las ganas de vivir. Mi vida fue literalmente salvada. Estos testimonios son de jóvenes artistas que participaron en un proyecto de teatro musical, producto de un proyecto que se generó desde la gestión cultural, desde el desinterés personal y el interés colectivo, atendiendo y escuchando necesidades de diversas personas a las que se les acompañó, se les formó e integró de manera sana y segura en los procesos de creación y expresión. Este proyecto no nació para poner un reflector en los protagonistas, nació porque en la institución había y sigue existiendo un problema grave de salud emocional. Los niveles de ansiedad, depresión y desinterés están a la alza desde el 2015, como bien lo menciona Jonathan Haidt en su libro La generación ansiosa. Era y es urgente atender a la juventud. En este proyecto los participantes encontraron una manera de satisfacer una necesidad vital que les impedía afrontar la vida. Se convirtió en algo tan importante para ellos que ahora son un colectivo autogestivo que continúa este modelo de gestión cultural y que defiende a capa y espada el cuidado de la persona, pues muchos de ellos venían huyendo de ámbitos artísticos tóxicos y han podido comprobar que se puede crecer, brillar y sanar sin el perjuicio de la exigencia a ser perfecto. Este proyecto lo generé despojándome de mis intereses, deseos y prejuicios sobre el teatro musical. Con toda vergüenza y honestidad, les digo, en lo personal no me gusta el teatro musical y no lo consumo, pero la realidad, la cosa en sí de la complejidad de ese momento lo requería. Ellos, la comunidad de jóvenes universitarios, lo necesitaban. Puedo confirmar entonces que Schopenhauer tiene razón. Actuar con compasión trae un gozo y satisfacción más prolongado que la simple contemplación. Hoy, hace 3 años de haber arrancado ese proyecto, aun cuando ya soy más una espectadora que partícipe de la gestión y producción, saber de él, de la transformación de sus integrantes y del trabajo que siguen haciendo me trae un deleite permanente. Afortunada y, bueno, aquí quería poner otro ejemplo, pero ya no me va a dar tiempo. Bueno, hablo rápidamente. ¿Todavía tenemos tiempo, Alfonso y Sergio? ¿O voy concluyendo? Adelante. Adelante, adelante. Ok, bueno, quiero hablar de la constancia en la observación de la gestión cultural que no termina. Una de las claves para la vigencia y duración de los proyectos es la constante observación de quienes están detrás de él. La metodología de gestión cultural o bien se queda e instala en esa comunidad para que los mismos integrantes la repliquen, conserven y motiven la transformación, o si la gestora sigue ahí presente, continúa actualizando el proyecto en función del contexto sociocultural. Para algunos resulta un error que los proyectos duren tanto tiempo. Yo creo que quien piensa así es gente que no ha entendido el sentido y esencia de la gestión cultural, que piensa que los proyectos derivados de gestión cultural son piezas que se consumen para saciar un antojo. Pero como dije antes, la gestión cultural ni siquiera sacia el hambre, sacia de nutrientes esenciales para seguir el contexto que nos toca vivir. Y aquí es donde quiero hablar de un proyecto que me tocó dirigir durante 3 años, que es Noches de Baile. Voy a dejar correr un video, nada más lo voy a mutear para que no se oiga tanto. A simple vista, Noches de Baile era un espacio al aire libre donde la comunidad universitaria se reunía a bailar ritmos latinos durante 2 horas y media. Se hacía el último viernes de mes, durante 2010 hasta primavera 2023 me tocó dirigir este proyecto y en cada una de las noches de este proyecto actualicé la música que ponía, hice dinámicas diferentes y cada sesión era única. ¿Por qué? Porque las generaciones y necesidades cambiaban. Lo que no mutaba era su deseo de reunirse a bailar, porque en el baile encontraban un nutriente necesario para su día. El baile era y es tomado como un acto estético que suspende la lucha diaria, el sufrimiento y permite la contemplación pura de la armonía. Sabía que si no actualizaba las dinámicas corría el riesgo de que la gente no le encontrara más sentido.
Entonces hice noches temáticas de rock and roll, noches disco, música en vivo, noches por la inclusión, donde invitaba a grupos de la tercera edad a participar, a foráneos, comunidad LGBTQI+, personas con capacidades distintas, propicié presentaciones de baile de distintos géneros, clases abiertas de swing, danzón, rock and roll, disco, y por último, lo último que pude hacer fue algo que llamé speed dancing, replicando el modelo de speed dating. Ahorita les explico qué es. ¿Por qué hice esto? Porque observé que las personas que iban ya no bailaban en pareja, que era súper habitual el baile latino. Y observando, analizando, perdón, no bailaban en pareja y bailaban en bolita, ya saben, como las bodas. Y antes sí bailaban en pareja. Entonces, observando, analizando, dialogando, contemplando dicha situación, caí en cuenta de dos factores. Habían influido el distanciamiento ocasionado por la pandemia y las denuncias feministas que comenzaron en el 2018. Me voy a detener en este último. Los hombres llegaron a tener dudas, incertidumbre y miedos por lo que podía ser catalogado como malo o bueno, y creo que esto es normal porque como sociedad no nos hemos educado lo suficiente para distinguirlo. Como el baile de salón implica contacto cuerpo con cuerpo, agarrar cintura, manos y brazos a una corta distancia, resultaba y resulta normal que tanto para hombres como para mujeres esto fuera extraño dada la situación sociocultural actual. Ante esto me propuse el speed dancing, que consta de lo siguiente: armaba dos filas, una frente a la otra. De un lado estaban quienes querían estar del lado masculino y del otro el femenino. Dejaba correr la música y cada vez que cambiaba la canción, quien estaba en la fila masculina debía moverse hacia la derecha, es decir, cambiar de pareja, con el fin de que conocieran, platicaran, bailaran, confiaran y perdieran el miedo a bailar con el otro. O bien aprendiéramos a decir no o así no. La clave para desarrollarnos como sociedad no está en la evasión, sino en la vivencia y experiencia. Esta dinámica fue muy linda, pues la charla, los murmullos entre personas opacaban la letra de las canciones. La gente estaba conviviendo, la gente estaba cerca y no alejada una de la otra en la ruedita con sus conocidos. Esto hace la gestión cultural. Observa, propone, acerca, transforma. Transforma la voluntad cambiante de la comunidad en una representación actualizada. La vigencia de estos dos proyectos demuestran que a través de la observación constante, la gestora cultural puede crear experiencias que trascienden el tiempo y sus crisis. Schopenhauer nos recuerda que sin filosofía, la gestión es logística, con ella es revolución. Así como este filósofo exige una contemplación profunda para acceder a la idea más allá de la apariencia, el gestor cultural observa, interviene y vuelve a observar en un ciclo que evita que los proyectos se vuelvan estáticos, como meras representaciones vacías. Me atrevería a decir que un proyecto caduca cuando ve por necesidades particulares y no por las comunes, pues si el deseo personal se cumple o agota, el proyecto ya no tiene sentido. Me he dado cuenta de que la compasión es la esencia de esta profesión, que la contemplación su herramienta y el proyecto su obra de arte. La gestión cultural transforma las voluntades de la sociedad en representación para mejorarla. He tenido la oportunidad de poner en práctica esto y que les comparto. Crear desde la vivencia estética y desde la compasión, y les aseguro que el resultado de trabajar así, la gente lo reconoce y lo agradece. Los proyectos se distinguen, perduran, sobresalen y trascienden porque están gestados desde la cosa más pura de la realidad. Si el arte tiene la posibilidad de aniquilar el sufrimiento trayendo el mundo de las ideas a nosotros, reformulo las preguntas que lancé al inicio de este diálogo para concluir. ¿Por qué y para qué imponer una necesidad particular a lo común sabiendo que puede perjudicar? ¿Por qué mejor no escuchar lo común para encontrar la necesidad? Ni los espacios escénicos y no escénicos deberían ser escenarios para representar la individualidad, sino nuestra colectividad. Los espacios escénicos y no escénicos deberían de ser escenario para descubrir nuestro potencial en lo comunitario y social y no en lo que el ego puede dar, y con ello aminorar el sufrimiento humano. Y aquí concluyo. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora sí que no, me has dejado sin palabras, casi, ¿verdad? Porque ha sido una exposición tan clara, tan profunda, tan interesante, que pues realmente has dicho casi todo, ¿no? Sobre todo en esta relación gestión cultural, escenario, artes escénicas, producción, difusión y promoción, ¿verdad? Yo creo que todos estos conjuntos de cosas eh,
yo iba a leer algo de, sobre Jerzy Grotowski, este director de teatro que propuso hacia un teatro pobre, por allá por los años de 1900, pues 60 más o menos, ¿no? 60, 60 y tantos. Cuando vino a México eran las Olimpiadas, fue en el 68 entonces, ¿no? Cuando él vino a México. Pero en él hablaba lo que tú acabas de explicar tan claramente, ¿verdad? Tan profundamente. Entonces, pues, vamos a abrir el diálogo entonces con las personas que quieran participar en este momento, ¿no? Pero te felicito, ha sido de veras una gran exposición, ¿sí? Muchas gracias, No sé Sergio. si A ver, les voy a leer rápidamente qué saludos tienen. Tenemos saludos aquí en Facebook. Carla Ríos dice saludos desde Zacatecas. También Carla Yanira Verbilla dice saludos desde Guadalajara. Y pues les quiero decir que estamos conectados entonces, según lo que estamos diciendo, desde Zacatecas, Querétaro, Oaxaca y Guadalajara. Y ahorita Kim dijo, Nancy, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. ¿Qué nos recomiendas a quienes acompañamos a las y los artistas para que estos vivan y no sufran el proceso creativo? Gracias a quienes están aquí. Gracias, Kim, por la pregunta. ¿Qué recomendaría? La escucha. Hay como una tendencia, siento, de quien sabe cómo hacer las cosas, justo eso, llevado por el ego, de decir qué tienen que hacer los demás, sin escuchar qué necesita el otro. Y en el caso, por ejemplo, de jóvenes estudiantes, pues que van también con ávidos por aprender y hacer y confiados también en lo que los que sabemos les vamos a dar, están abiertos siempre y como que reciben, dame más información y nosotros nos ponemos a veces en el papel de tienes que hacer esto y el otro en lugar de justo eso, saber qué es lo que necesitan en realidad. Y, y yo, y te confieso, yo antes tenía esa tendencia, yo les decía esto y esto y esto y cuando cambié el chip a escucharles, crecí muchísimo, aprendí muchísimo de ellos y ellas porque tienen, como lo dije, las generaciones cambian, las necesidades cambian y el espacio universitario es yo creo que es uno de los espacios más eh, adecuados para estarnos actualizando de lo de cómo van las tendencias de la vida y empezarles eso, a ponerles atención, a crear junto con ellos y ellas, ha sido la mejor manera. Y en ese sentido, también decirles que no está mal equivocarse, ¿no? Porque luego van con este ánimo de perfección, de querer aprender y ser el mejor profesionista, no reprobar, hacer la mejor función y si se me olvida la frase, híjoles, ya fue lo peor de mi vida y claro que no, también el espacio universitario y la vida en sí, o sea, no hay que perder de vista eso, es un espacio de juego, lo he asimilado últimamente, donde nos tenemos que equivocar y jugar y aprender de las caídas de este juego de la vida y el juego de la universidad también. Y entonces, ¿qué recomendaría eso? Estar junto con ellos, vamos formándonos igual que ellos, escucharles, crear junto con ellos. Eh, También tiene una experiencia maravillosa. Ahí me, ahí me quedaría y si ahorita pienso en algo más, lo digo también. alguien más. Pregunta, pero esperemos. Sí, sí, Tita, gracias. Yo quisiera agregar un pequeño comentario Sí, y es un comentario pregunta para Nancy. Sí, de los estudiantes universitarios a a los integrantes de otro tipo de comunidades. Ujú. La gestión cultural, eh,
tiene mucho que ver. A mí me ha encantado tu presentación y te lo agradezco para empezar. Eh, hay, hay mucho que reflexionar y yo creo que mm, la gestión cultural, así como tú la has aterrizado perfectamente y de manera profunda en el caso de la vida de estos jóvenes universitarios que andan entre los 18 y los 24 años, más o menos promedio, pues tiene también su correlato en la vida de otro tipo de comunidades, como comencé diciendo, ¿no? Y la idea es invitarte a reflexionar un poquito sobre esto y que nos compartas de manera espontánea cómo trasladarías este sentido profundo de la gestión cultural que nos ha quedado muy claro a casos cercanos que tú hayas conocido de otro tipo de comunidades no estudiantiles, digamos. Ujú. Este, pero bueno, y cierro mi comentario, pregunta con esta frase que nos regalaste, citando a Schopenhauer, que es, sin filosofía, bueno, no estás citándolo a él, estás claro, retomando su pensamiento y combinándolo con el tuyo y esta frase de sin filosofía, la gestión cultural es logística, pero con ella, con filosofía es revolución, es muy provocadora y, y- y puede iluminarnos, puede inspirarnos también para esta pregunta que te hago, no sé. Y ahora sí, échale, ¿qué piensas de esto? Gracias, Alfonso. A ver, indudablemente, o sea, yo me enfoqué en la escena porque es o en las artes escénicas y en la universidad porque es donde me desarrollo, pero también he tenido la oportunidad de estar en interacción con otras comunidades cercanas de aquí de la ciudad, bueno, aquí mismo en el estado, e impera lo mismo, o sea, es decir, la gestión cultural ya lo sabemos, no podemos llegar como Cristóbal Colón e imponer, porque creemos, suponemos que eso es lo que necesitan, igual con los estudiantes, ¿no? O sea, es el paralelismo. Tenemos que llegar bueno, primero saber si podemos llegar, ¿no? Por ejemplo, en este caso de otra comunidad que les cuento aquí en Jalisco, era, bueno, nos invitaron, oigan, queremos formar un centro cultural, ¿nos ayudan? Fuimos, ¿qué necesitan? Y fue escucharles, trabajar con ellos, estábamos armando una biblioteca en el centro cultural y fue trabajar junto con ellos. No les vamos a ir a hacer como la tarea, el gestor, la gestión cultural es con la gente que está como solicitando o inquieta. A lo mejor no sabe realmente qué es lo que necesita, pero hay una inquietud ahí. La gestión cultural es eso, va y ayuda, ¿no? A ver, pregunta, indaga, es como este mediador entre la situación compleja y el individuo para entonces ya conceptualizar y decir, ah, es esto, es esta la necesidad, es esta la problema. Y entonces se fue tejiendo esta biblioteca y de pronto empezamos a ver que la gente ya no iba, estaba desinteresada. Entonces dijimos, ¿cómo? Pero ¿por qué si ellos mismos lo pidieron? Estamos trabajando con ellas y ellos. Y finalmente pasaron muchas situaciones internas, políticas también en este territorio. Y de pronto, esto fue muy reciente, de hecho, finales del año pasado, de pronto vimos que empezaron a juntarse, a hablarse, a proponer, a detonar, y era, o sea, lo detonó también que ellos se fueran juntando porque hubo como una especie de, lo voy a decir así, pero no, es como una especie de enemigo como a combatir, y eso hizo que la comunidad se uniera y entonces ya pudo agarrar la biblioteca, se empezaron a postular, a ver bueno, ya había una persona que quería que estaba dirigiéndola, pero ya tuvo el apoyo para hacerlo con la comunidad. Entonces, sí, ya le vieron sentido ¿no? Entonces, muchas veces también, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero muchas veces estamos tan cegados de las oportunidades que tenemos que necesita ver este enemigo que nos hace ver la importancia de juntarnos, de ser comunidad. Entonces, no quiero ser contradictoria o sí, contradictoria a lo que he dicho, que debemos de escuchar a la gente, la escuchamos, trabajamos con ella, pero realmente eso no era, la biblioteca en sí no era realmente lo que ellos buscaban, sino ellos necesitaban un detonante que los hiciera unir porque había conflictos ahí internos y necesitaban unirse necesitaban algún detonante para realmente poder ser una comunidad. Después la biblioteca se volvió el pretexto para, para seguir con esta construcción comunitaria y del centro cultural,
pero justo, o sea, no fuimos a imponer, no nos enojamos porque la biblioteca no funcionó, ahí está, sigue, nos siguen pidiendo asesoría, ahí estamos, nos siguen presumiendo lo que están haciendo y ahí estamos apoyándoles a distancia, incluso hemos, en función también de lo que ellos nos dicen, actualizarles en programas para hacer una mejor gestión del préstamo de libros. Estamos ahí atentos a lo que ellos requieran, pero realmente ellos son los que están haciendo el proyecto, no el gestor cultural. El gestor cultural propuso también una metodología y es eso, ¿no? Y se retira y hace que la comunidad siga replicando ese modelo, que esto tiene luego la gestión cultural, que cuando ya lo prueban, ahí a esa metodología sabemos que funciona. Quizás quisiera decir que el orden de los factores no importa, pero sí, sí importa. O sea, la observación, la plática, el diagnóstico sí es una parte fundamental y detonante para seguir con lo demás. Sí creo que esta metodología, que la planeación de un proyecto, que seguir ciertos pasos, pues cualquier profesión lo tiene, ¿no? O sea, si un arquitecto quiere empezar a construir sin un plan, pues tampoco. O si un mercadólogo o un publicista quiere empezar a detonar algo sin un plan, pues creo que tampoco. Y en el sentido de la gestión cultural, pues también tiene su metodología, su plan de acción, pero como lo dije en la exposición, el paso número cero es atender, escuchar, comunicar y también y que seamos invitados, ¿no? Porque con lo que decía al inicio, tampoco vamos a llegar a imponer y decir es esto y el otro. No sé si contesté, Alfonso, me fui por las ramas, perdón. No, claro, claro que contestaste. Muchas gracias. Y bueno, se nota tu inclinación por el pensamiento filosófico y se nota tu manera tan hermosa de combinarlo con las artes escénicas, ¿no? Y combinarlo con la gestión cultural, que es importantísimo. Yo me quedo con este cóctel de palabras que nos has compartido, que es muy provocador y muy invitador a continuar reflexionando sobre el sentido profundo de la gestión cultural, ¿no? Y estas palabras que nos regalaste, vivencia estética, escena, sufrimiento, compasión, acompañamiento, contemplación, voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Este cóctel de palabras apoyadas en el pensamiento de Schopenhauer, pero enriquecidas con tu mirada, con tu práctica, con tu experiencia, creo que a mí se me quedan ahí como para seguirle dando vueltas, porque creo que nos has invitado a pensar en lo profundo de la gestión cultural, y todo eso enriquece todas las demás miradas a la gestión cultural que ya conocemos, que ya ponemos en práctica, etcétera. Gracias, Nancy. Gracias a ti, Alfonso. Les voy a leer ahora un saludo de Facebook, que es Columba Cortés de León. Saludos desde Ciudad de México. Y aquí en el chat de Zoom también tenemos saludos. Bueno, Kim nos mandó saludos. Annie M también manda saludos y corazoncitos. Eh, Sir Baby también manda corazoncitos, aplausos de parte de Sergio Quintero. Y Creo que había vamos una al, pregunta de Claudia, sí, ¿verdad? Ahí exactamente está Claudia, está Patricia Skype, dice excelente, felicidades. Y Claudia Cámara dice, yo tengo una pregunta como joven artista, ¿dónde debo poner la observación de la que hablabas al inicio, a la hora de gestionar o desarrollar un proyecto artístico? Mm, interesante. Las dos, las dos. O sea, si yo retomo la postura de Schopenhauer que habla de la vivencia estética en todo, ¿no? Como artista, Claudia, que no pierdas el foco de aprender con H la realidad, eso que te está provocando, afectando. La realidad nos afecta en todos los sentidos, ¿no? Y me gusta siempre recordar a José José aquí cuando hablo de esto, porque tiene una frase en la canción del Triste que dice saborear el dolor. Es esto, saborear como si estuviéramos eso, con un dulce, a qué sabe hasta llegar a su centro cremosito, cada experiencia que nos da la vida. Y no evadirla, porque luego tendemos a evadirla porque duele o porque lastima o porque incomoda, y si le evadimos de pronto va a volver a llegar. Y como artista, que tú tienes esa facultad de crear, pues eso,
que no evadas las situaciones que te están llegando de la vida y las deconstruyas hasta saber qué es esto de qué realmente me está diciendo la vida con esto. Y el oficio que domines, conozco a Claudia y es compositora y es música, lo trasladas ahí, ¿no? Nosotros como espectadores nos quedamos con esa vivencia estética y es como, ¿qué hago con ella? Pues me la quedo y yo siento que, o sea, tener vivencias estéticas no nos hace ser con mayor conocimiento y más intelectuales y más maduros. Yo lo siento que es como si estuviéramos en un escalón y subimos uno más y vemos el horizonte de otra manera. Tú como creadora, con eso que aprendes en la vivencia estética, tienes tu fortuna de dominar un oficio artístico y lo plasmas a través de la música. Entonces ahí como artista, la vivencia estética está en saborear cualquier cosa de la vida y eso, ¡pum!, ponerle notas musicales, melodías, letras. Y como productora, ahí qué bueno que lo preguntes porque sí me pasó, ya bueno, ya no pude hablar de esto. En mi tesis de maestría que abordo la vivencia estética, concluyo o lanzo una hipótesis que resultaba positiva y es en la medida en que un creador cree desde la vivencia estética, esta va a detonar hasta el público. Es decir, cuando una obra realmente trae la esencia de eso que nos está afectando en la realidad, va a tener más posibilidades de no ser un teléfono descompuesto, sino que pase por todos los procesos de producción de manera íntegra, que cada uno de los que están en esa producción tenga esa vivencia estética de la idea que tú ya produjiste. Y entonces llegue hasta el espectador y el espectador que nos ha pasado. Por eso tenemos estos momentos porque no ha habido teléfono descompuesto. La idea del creador, esa idea que encontró en la realidad y la materializó en una obra de arte, en una composición musical, tiene esta característica de trascender por todos los procesos de producción y llegar hasta el espectador y tener esos momentos. Entonces, lo importante es que el detonante, el primer paso, el paso número cero esté creado desde ese arrojamiento a la realidad, desde esa contemplación, para que la pieza quede intacta hasta el espectador. Y cuando lo produzcas te vas a dar cuenta cómo pasa cómo pasa intacta tu obra en esas etapas hasta el espectador. No sé si te contesté, Claudia. Mm. Sí. Vamos a esperar a ver si tenemos otro comentario o algún otro saludo, ¿no? A ver, ¿No? dice Porque ya Claudia, estamos sí, llegando. muchas gracias. Qué bonito e interesante todo. Ya, perdón por interrumpir. No, no, está bien, está bien. Digo, porque estamos llegando al término del diálogo y pues realmente nos da, a mí en lo particular me da muchísimo gusto este diálogo. Digo, los demás, los 5 anteriores fueron muy interesantes, cada uno con su tema, ¿sí? Este en especial pues, me da muchas, como dice Alfonso, precisamente, muchas inquietudes, ¿no? Muchas provocaciones en cuanto a la gestión cultural, la filosofía y el arte, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco mucho esta participación tuya, esta exposición que has hecho. Creo que no solamente va a ser benéfica para quienes estamos ahorita conectados contigo, sino que indudablemente para quienes puedan en un momento dado consultarlo más adelante a través del YouTube, en donde va a estar, ya sea con diálogos de la gestión cultural o con el propio ITESO, que también lo publica, ¿no? Entonces, creo que esto es una retroalimentación en el conocimiento para los gestores culturales, en su preparación y en algunos casos para su investigación también, ¿no? Muchas gracias, Nancy. Agradecemos mucho y no tenemos nada más, ¿verdad, Tita? No, no, no. Nada más ¿Algo más, agradecerle Alfonso? a todos. Sí.
Sí, agradecer a todos los que han estado presentes tanto en esta sesión como en las anteriores. Y yo quisiera nomás, pues, resaltar una cosa. A mí esta presentación me invita a volverla a ver. Creo que, creo que es se vale invitar a que la vuelvan a ver a ustedes también. Yo creo que eh, expusiste muy bien, pero la densidad y la profundidad de todo lo que fuiste reflexionando y como nos lo compartiste, invita a volver a ver esta grabación y seguirle sacando jugos, seguirle obteniendo una riqueza que estimule la reflexión y que estimule el sentido de lo que hacemos los gestores culturales, las y los gestores culturales, ¿no? Fuiste a la parte más honda, más profunda y creo que eso hay que volverlo a escuchar. Yo la voy a volver a escuchar más adelante. Gracias, Nancy. Muchísimas gracias, Sergio, Alfonso, Tati, muchísimas gracias y a todos los que se conectaron también. Ha sido un gusto estar aquí y hacer este diálogo con ustedes. Pues Muy muchísimas bien. gracias a todos los que se conectaron en Facebook. Nos estamos también despidiendo de ustedes y permítanme darle la bienvenida a todas las personas que se unieron al grupo de diálogos de la gestión cultural, motivados por estas 6 pláticas que tuvimos. Son nuevos integrantes que seguramente descubrieron el grupo y que les queremos decir que todos los diálogos que llevamos ya desde hace 5 años están guardados en Facebook y pueden verlos y consultarlos y como dice Alfonso, se antoja volver a escucharlo. Entonces va a estar aquí grabado y lo van a poder ver también en YouTube, en la página de Liteso y en la página de Diálogos de la Gestión Cultural. Muchísimas gracias. Adelante, Alfonso. Gracias, Tita. Pues yo todavía una breve mención más. Sí quisiera, para cerrar esta sesión junto con la conducción de Sergio Cervantes y de Tita, reconocer el trabajo tan valioso. Comenzamos hablando, fíjense, de la comida y de la gastronomía y acabamos hablando de la filosofía y del sentido profundo de la gestión cultural. Este recorrido ha sido sensacional y yo sí quisiera citar rápidamente, pues entonces, y agradecer a Bernardo González Hueso, a Adriana Pantoja de Alba, a Daniel López Hernández, a Iván González Vega, a Kimberly Pou Chaparro y a ti, Nancy Sámano Velázquez, que estás ahorita con nosotros, por haber aceptado la invitación y por haber pues preparado este trabajo tan valioso que afortunadamente por el apoyo de la tecnología ahí se queda guardado para que lo podamos seguir aprovechando. Y sería todo por mi parte. Sergio, adelante, Sergio. Pues muchas gracias, ¿no? Y muchísimas gracias al ITESO nuevamente, gracias por su apoyo, gracias por su colaboración, gracias por la aportación que hizo a Diálogos de la Gestión Cultural con estas 6 estupendas pláticas que tuvimos y que en un momento dado pues sirven para reforzar un poco la idea de la formación y de la educación de la actualización para los gestores culturales, para los promotores, para los creadores, para los artistas, en fin, para los periodistas, porque tuvimos una plática precisamente sobre periodismo y cultura. Entonces, todo esto que nos aportaron ustedes, pues muchas gracias. Muchas gracias y, y esperamos vernos pronto, nuevamente. Así es. Gracias y hasta luego, Facebook. Nos quedamos en Zoom un ratito más y gracias a todos.